Tremenda confusión se ha hecho luego del tema de las Afores dado a conocer ayer en la Cámara de Diputados y luego después de la respuesta de mucha gente. Ayer lo dijimos en este espacio y hoy lo volvemos a reiterar. Uno, la propuesta de utilizar las Afores no reclamadas no viene del presidente, viene directamente de la Cámara de Diputados y específicamente de la bancada de Morena. Uno. Dos, no se trata de quitar las Afores o de comerse las Afores, no, se trata de los rendimientos de las Afores. Y tres, sí está establecido en la propuesta de Morena que las Afores no reclamadas de pensionados mayores a 70 años son las que se trasladarían de manera automática hacia el gobierno de acuerdo a esta iniciativa. Sorprende lo mucho que la gente, a pesar de que uno se lo dice, no entiende. Me refiero específicamente a los solovinos, que por más que uno explica, no más nada, no les entra y le ponen a uno unas felpas ahí en todas las redes sociales. Ayer mismo incluso el presidente tuvo que salir a dar la cara en este tema, pero sí dejó claro una cosa. El gobierno sí absorbería, en caso de pasar esta ley, sí absorbería las Afores que no hayan sido reclamadas. Pero insisto, no es quedarse con el dinero del ahorro, es quedarse con la cuenta específicamente. El dinero de la gente estaría a salvo, por lo pronto. Eso también hay que dejarlo claro. Evidentemente, esta confusión que se está dando alrededor del tema del si se van o no se van las Afores al gobierno o se quedan con las empresas privadas, pues evidentemente hacen que estas propuestas inquieten mucho a los mercados al final del día. ¿Por qué? Primero, porque no hubo claridad en plantear el tema. Segundo, porque no queda nada claro cómo se manejaría el dinero de las Afores que se absorbiesen. Tres, obviamente el tema se podría expandir. Una vez abierta esta caja de Pandora, por supuesto que se podría expandir hacia todas las Afores, no nada más de los mayores de 70 años que siguen trabajando, que son muy pocos en realidad. Y estas confusiones hacen entonces que los mercados digan, güey, si te estás echando encima de los ahorros de la gente, ¿qué tanto te falta para quedarte con la lana? Pues realmente poco. Entonces, pues sí, más vale que la administración de López Obrador aclare bien a bien los alcances de este asunto, o más bien la bancada de Morena en el Congreso de la Unión lo aclare muy bien, porque lo volvemos a recordar como lo dijimos ayer. Como esta reforma implica una ley secundaria, Morena sí tiene los diputados suficientes para hacerla pasar, aunque toda la oposición se vaya para atrás o no apruebe esta iniciativa. Así que, pues prácticamente esto se va a convertir en ley, a menos que la Suprema Corte de Justicia entrara. Pero, a diferencia de otras leyes lunáticas o de movimientos dentro de la Cámara, esta no tendría por qué no pasar. Así que casi ya la vemos venir encima. Pero valía la aclaración, y la aclaración de ayer del presidente no fue suficiente. Antes, al contrario, miren nada más, genera más confusión. No, bueno, pues de una vez ya encarrerados hay que echarle la culpa a Ecuador de que no era penal. ¿Se acuerdan de Robben? No, ya no fue culpa del holandés. Ahora resulta que es culpa todo de Ecuador. Que no sobrevivió Marcelino Pan y Vino, su experiencia religiosa con Diosito, fue culpa de Ecuador. Faltaba más, pues qué fregados. Que todos los muertos de Tlahuelilpan, la culpa la tuvo Ecuador. De una vez vámonos arrancando con este tema. Sí, México se está ensañando ahora sí, gacho, con Ecuador, y no solamente quiere que sea suspendido en la ONU, sino que también que se disculpe públicamente, faltaba más. Y además encima, por si todavía no le quedaban ganas a Ecuador de seguir andando haciendo ese tipo de violaciones a los territorios, pues ahora espionaje, mi rey. Vámonos, güey. Sí, resulta que personal de la Embajada de México allá en Quito denunció que vio camionetillas medio raras allá afuera, poquito antes de que la policía irrumpiera en la embajada para sacar
violentamente al expresidente Daniel Glass. Y también que una muchacha que trabaja también en la embajada salió a la calle, pues a lo mejor a comprar unos tacos, bueno, no sé, sí, allá sí se deben de usar los tacos seguramente, y que vio un cochecito medio raro y pues que le dio miedo y se regresó. Oh, pobrecita, para eso está Didi, hombre. En fin, creo yo, me da la impresión de que esto ya se está llevando a un extremo, no ridículo, no, por supuesto que no puedo ser ridículo, sino que ya se está exacerbando. Es un exceso mexicano, no solamente el cabildeo con varios países para aislar a Ecuador, sino también el hecho de utilizar ese tipo de narrativas para justificar, obviamente, que se suspenda a un país de su membresía de la Organización de las Naciones Unidas. Habrá que ver igualmente cuál sería el veredicto en este caso. Ciertamente, insisto, y no le hemos dejado de señalar, lo que hizo Ecuador de irrumpir en una embajada, por supuesto que no tenía antecedentes para nada, prácticamente en ningún lado, algo que ni siquiera las grandes, vamos a decirlo, digamos, los lugares en donde ha habido tiranos, pues no se habían atrevido a hacer, pues lo hicieron allá en Ecuador. Y por supuesto pone al presidente Noboa en una situación bastante interesante, que ahorita no le importa mucho porque anda de viaje, o va a salir de viaje, tengo entendido, a Estados Unidos precisamente. Habrá que ver cómo el concierto internacional reacciona ante este asunto, habrá que ver cuál sería el veredicto final con respecto a Ecuador. No le va a ir bien, eso sí le podemos adelantar, y sobre todo, cuáles serían las sanciones legales que luego después pasarían también a ser de otra índole, económicas y sociales. Tema complicado. Pero pues hombre, dialogando se entiende la gente, faltaba más. Porque eso sí, si bien es cierto que México está pidiendo la disculpa pública sobre este tema, además está pidiendo que se excarcele al ex vicepresidente Glass, lo cual se antoja muy difícil que suceda, porque una vez que ya Ecuador ya lo tiene en la bolsa o en chilona, por así decirlo, ¿usted cree que lo van a soltar nomás porque se le ocurrió a López Obrador? Yo lo veo complicado. Pero eso sí, la novela sigue trepidante. Oiga, pues la psicosis sigue allá en la alcaldía Benito Juárez por el tema del agua contaminada, que no solamente ha hecho que los vecinos se pongan en plantones a bloquear las avenidas y todo eso, sino que además también ya incluso provocó que el propio ejército tenga que ir a la zona para colocar 2 plantas potabilizadoras para garantizar que el abasto del agua no esté contaminada y no le haga daño a la gente. Bueno, de hecho ya le empezó a hacer daño a la gente. Hay decenas de reportes de líquido con ese olor a gasolina. Y la psicosis no viene gratuita, no viene nada gratuita. Y le voy a decir por qué, y sobre todo porque fue algo que me tocó relativamente cerca. El olor a gasolina o el olor a hidrocarburos en el agua ya ha sucedido anteriormente y sucedió en Guadalajara. Nadie quiere acordarse de las explosiones que ocurrieron allá en Guadalajara, en el sector Libertad, ahí por ahí a principios de los 90s. Nadie quiere saber de eso de nueva cuenta. Y sucedió exactamente lo mismo. Los primeros síntomas de que algo andaba bastante mal es que la gente allá en Guadalajara empezó a notar que el agua olía a gasolina, que olía a hidrocarburos. Esos fueron de los principales. Y por supuesto que México en esas cosas sí tiene memoria. Y por supuesto que nadie quiere un nuevo suceso. Ahorita por lo pronto una de las plantas potabilizadoras está instalada en el Parque San Lorenzo. Porque ahí también está una parte en donde sí sale el agua más o menos limpia, pero hay unas filas que para qué le estoy contando a usted. Lo cierto es que el hecho de que ahí esté interviniendo ya el ejército indica, bueno, pues que sí, efectivamente el gobierno también no quiere una sorpresita tipo Guadalajara y que esto debe de resolverse lo más pronto posible. Pero ciertamente aquí el asunto radica en que quizá el gobierno, además de mandar al ejército, también debería de tomar medidas más
tendientes a proteger a la población. Ojalá que no, pero de verdad, imagínese nada más usted un suceso como el que aconteció en Guadalajara, de las explosiones, en la Ciudad de México. No, 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 no. Dios guarde la hora.